el por qué lo negaban para terminar haciéndolo. Esto es una privatización de facto, en toda regla. Lo podemos llamar como queramos, pero es una privatización de facto. Ustedes quieren un modelo de ciudad, otros grupos queremos otro. Podemos ponernos de acuerdo en cosas, en otras no, pero desde luego en esto estamos muy lejos de su posición. En la muñeca creo que hay cuatro, y me corrigen si me equivoco, porque lo digo así de memoria, cuatro grandes superficies y un mercado tradicional de abastos. Bueno, pues ustedes pretenden que haya 5 grandes superficies comerciales y 0 mercado tradicional de abastos. Porque evidentemente el modelo de mercado tradicional de abastos que ustedes plantean, en el que de forma residual mantienen unos puestos a efectos de tener una cierta coartada para darle cabida a algunos de los actuales concesionarios, evidentemente no caben ni todos y evidentemente están condenados a la extinción y a la muerte económica segura, ¿vale? Es decir, a la ruina, porque serán absorbidos por el pez grande, como se ha dicho aquí. Esto viene de atrás. Resulta que ustedes durante 7 años han hecho dejación de funciones absolutas, obviando la obligación de mantener, de hacer mantenimiento de instalaciones públicas. El mercado municipal y su aparcamiento público no se le ha dedicado ni un solo minuto a su mantenimiento. Es obligación por ley de que las administraciones públicas, su patrimonio, tienen que mantenerlo. Y ustedes han hecho dejación de esa función presuntamente con el interés de que esto terminara en una ruina. Entonces, aquí hay cosas que son muy importantes resaltar. Y terminaré en la más importante, pero todas son muy importantes. Evidentemente, los primeros perjudicados de esta situación son directamente los concesionarios actuales. En segundo lugar, como no hay ni agua, yo les rogaría que la próxima vez nos descuenten el botellín de agua de la consignación por asistir al pleno, porque sería de agradecer. Sí, lo siento. No se preocupe. Intentaré aguantar. Pero bueno, yo no puedo ofrecer una botella que llevo aquí. Pues no se le seque la cara. no se lo agradezco. Me parece bien. Muchas gracias. Jamás pensé que bebería de eso. Pero no se voy a decir. Bueno. Gracias. Los funcionarios, ¿cuáles son los primeros perjudicados? El entorno comercial en segundo lugar, pero el pueblo en definitiva en su conjunto. Nosotros queremos tener un mercado municipal de abastos tradicional y nos gustaría que hubiera una fórmula para poder conseguirlo. Hay cosas que nos siguen llamando la atención sobre este asunto. Hay una empresa externa que posiblemente o probablemente llegue a ser juez y parte en el proceso de la adjudicación de la propia concesión que se pretende. Soy consciente de que estamos ahora mismo en una fase inicial de nuestra estudiabilidad. No estamos ahora adjudicando el mercado a nadie. Soy consciente de en qué paso estamos. Por eso todavía hay posibilidad de corregir los pasos a donde queremos ir y buscar entendimiento si se pretende entendimiento. Si no, pues lógicamente no lo habrá y se impondrá la ley del más fuerte o del que tenga más capacidad de conseguir los votos directa o indirectamente. Pero en fin, en cualquier caso, el Ayuntamiento de La Muñeca tiene medios técnicos suficientes, porque tiene equipos técnicos suficientes como para elaborar pliegos de condiciones y estudios propios para luego sacarlos a concurso. Y en este caso lo hace una empresa externa, que según nos decían las comisiones, podría haber otras que también plantearan las suyas, pero finalmente esta empresa puede ser la que realmente haya digamos, diseñado lo que se pretende realizar en última instancia. En definitiva, lo que también lo ha mencionado el portavoz del Partido Socialista, cuando se aprueba el 15 de enero en un pleno sustituir el proyecto de viabilidad por un proyecto de viabilidad económico-financiero y el 15 de enero de 2018, y resulta que el estudio de viabilidad es de julio de 2017, es decir, cuando se aprueba ya estaba hecho. O sea que ahí otra vez nos genera esa duda, se nos presenta, ¿qué pasa aquí? Que aprueban cosas para cosas que ya están hechas. Es decir, a lo mejor es que eso ya está medio pactado, no lo sé, no tengo ninguna prueba, pero
pusieran de nuestra parte entenderían que podamos tener dudas, y a lo mejor hay algún ciudadano que también las tiene. En otra época más reivindicativa de algún portavoz presente hoy en este pleno, esto le llamarían un traje a medida. Yo no voy a ir tan lejos, porque no sabemos si finalmente son los que han desarrollado este estudio de viabilidad los que finalmente van a tener la capacidad de decidir el proyecto que finalmente se realice. Luego hay una cuestión, este estudio de viabilidad económica no contempla en ningún caso la respuesta al rescate, o sea, la indemnización que hay que pagar de las arcas municipales a los actuales, los concesionarios, ya no son concesionarios, pero a los que se han desahuciado, que tenían la concesión del aparcamiento. Es decir, ya tenemos ahí una carga que no se soporta desde el nuevo concesionario, que eso liberaría la carga sobre los presupuestos municipales. Y nosotros vamos a pagar la carga y el beneficio se lo van a llevar otros cuando consigan la adjudicación, si es que la consiguen. Además, el mercado, el nuevo mercado que pretenden, a pesar de que aumenta la edificabilidad, la ocupación de la parcela y el número de plantas, por lo tanto, tiene muchos más metros cuadrados, reduce la posibilidad de los puestos para los actuales concesionarios de los puestos del mercado, ¿no? Entonces, si vamos a ampliar algo, resulta que no tienen cabida todos. Me refiero a este proyecto inicial, y ahí digo, insisto, porque yo sé que me van a contestar, como es lógico además, que se puede modificar, y las cosas se pueden modificar, se pueden ajustar, se pueden arreglar. Pero hay una cosa que para mí, y esta es la más importante desde el punto de vista del procedimiento administrativo, urbanístico, creo que es determinante. El mercado actual y donde se pretende hacer esta gran superficie es sobre una parcela que en el actual PGU en vigor tiene una calificación de equipamiento, de dotación de interés público y comunitario, mercado de abastos. Entonces, mi preocupación es ¿por qué no refleja nada? Estamos ante, y el que entienda algo de urbanismo, yo no entiendo, pero no tengo títulos ni máster, pero sí he trabajado allí y algo he aprendido de los que sí lo tenían, que estaban a mi lado, por lo menos me he asesorado. Entonces no tengo títulos ni máster, insisto, ¿vale? Pero he estado trabajando en algo que creo, y si ustedes me convencen a lo que yo les voy a decir con algo que me parezca, que me convence, yo diré, oye, pues lleva usted razón, no tengo ningún problema, ya lo he hecho en este pleno alguna vez, en alguna ocasión, o sea que no tengo ningún problema. O sea que no se trata de zaherir, se trata de buscar una salida a un tema y se trata de poner énfasis a algo que todavía no he dicho, lo voy a decir ahora, que me preocupa de forma absoluta y determinante. Porque entiendo que esto es una innovación de planeamiento evidente que requiere una modificación puntual de uso, cuando menos. Porque la edificabilidad, la ocupación de parcela y el número de plantas es una cuestión que de alguna manera algo reflejan los técnicos en su estudio y en su informe. Pero nada se dice del uso, y el uso es determinante. Entonces, yo le pediría a la señora presidenta, al gobierno municipal, que hicieran, y lo digo además con toda absoluta buena fe, una consulta a la Comisión Provincial de Urbanismo, en la que, por la que determinen si realmente se requiere ese trámite previo de hacer una modificación puntual de uso, que tiene su exposición pública, que tiene su organización, que tiene que aprobarse, del Plan General de Ordenación Urbana vigente, a efectos de que si finalmente se saca a concurso la adjudicación ya no del estudio de viabilidad, sino de lo que determina el proyecto que viene a consecuencia de este estudio de viabilidad, y se adjudica a un tercero, no nos encontremos en la ruinosa paradoja de que se le adjudique a una empresa este acuerdo, que es impugnable, que lo puede impugnar cualquier grupo político, la propia Junta de Andalucía. Una vez impugnado se paralice, pero ya adjudicado a la nueva empresa, y nos encontremos con que tengamos que pagar, batiendo todos los récords Guinness de eficacia de gestión, doble indemnización a los que hemos echado el parking y a que se le ha adjudicado una parcela que no tenía la calificación urbanística de uso apropiada para poder adjudicársela para ese fin. Nos podemos encontrar con eso. Yo, si estuviera en su lugar,
en su lugar no voy a estar nunca, pero están otros cercanos, y desde luego hubiera propuesto desde un gobierno municipal, vamos a hacer una consulta, y si nos dicen que para adelante, tiramos para adelante, pero si dicen que no, nos quedamos aquí, como cuando el referéndum del PGU, nos dijeron que no en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y nos paramos. Cuando el Supremo nos dio la razón, seguimos para adelante, no como otros que hay por ahí. ¿Entiendes lo que le digo? Si esto, por seguridad jurídica, que es lo que requiere cualquier inversor, aunque no estamos de acuerdo en absoluto en el modelo, pero es que estoy hablando ahora ya de una cuestión que nos puede traer las consecuencias más desastrosas, que es tener que indemnizar a un adjudicatario sin que pueda ejecutar lo que se le ha adjudicado porque haya un defecto en el procedimiento. Y esto es lo que quería decir. Al final, el partido andalucista, el grupo andalucista, queremos mantener que haya un mercado tradicional de abasto en este pueblo y seguimos defendiendo que hay fórmulas para poder reparar el actual y para poder darle una solución que ustedes, y esto que voy a decir es una obviedad, en 7 años no han sido capaces de dar. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Fernández. Sí, buenas tardes. Como se ha dicho, el Pleno del 15 de enero de 2018 acordó la redacción del estudio de viabilidad económico-financiero y del anteproyecto del edificio del nuevo mercado municipal. Y hoy traemos a aprobación ese documento. Por aclarar las principales dudas que ha mostrado la oposición, efectivamente el informe está redactado en julio de 2017, pero de una forma lógica, es decir, antes de traer un proyecto, antes de iniciar el camino de un proyecto, bueno, hicimos el estudio económico para ver si la idea que teníamos era rentable. Ese es el objeto o el motivo por el cual se redacta antes el estudio de viabilidad. Por otro lado, en la reunión que mantuvimos técnicos y distintos grupos políticos el pasado día, es decir, ayer, el Partido Andalucista transmitió también igualmente la misma duda de si el uso era compatible, y en esa reunión los técnicos municipales le contestaron al Partido Andalucista que entienden que el uso es complementario, que hay ejemplos además de tramitaciones similares, como es el caso de Belén Málaga, y que por lo tanto totalmente legal. Bueno, en 2016 recibimos una subvención estatal en el cual esa subvención nos posibilitaba la redacción de un estudio técnico comercial del mercado municipal. Esta subvención la desarrolla y la redacta Mercasa, y en él estudia tanto las debilidades como el potencial que tiene el mercado municipal. Y además muestra cuál debería ser el camino de un nuevo mercado. Lo que pretendíamos con esta subvención y con este documento es conocer cuál sería el mercado a plasmar para evitar que después de hacer un gran esfuerzo económico para desarrollar este proyecto, tuviéramos un mercado que no funcionara y que estuviera en una situación de abandono de comerciantes continuos. La idea, además de que Mercasa redactara este estudio, pues fue grata, porque es obvio que Mercasa es empresa estatal, pero es la empresa española con más experiencia en este tipo de proyectos, en la renovación de mercados municipales. De hecho, en el territorio español ha renovado más de 180 mercados municipales y además es una empresa que está presente en el extranjero, y si contáramos las renovaciones que ha hecho en el extranjero serían mucho más. Este documento, además de recoger las debilidades y el potencial del mercado, concluye con una serie de cosas a tener en cuenta, una serie de extremos a tener en cuenta para que el mercado, tuviéramos un mercado bastante funcional. Entre otros, indicaba la modificación de horario o la mejora y modernización del edificio, recoger un edificio sostenible, mejor tecnológicamente, más moderno, ampliar los metros cuadrados de los puestos, de forma que cada comerciante o cada explotador tuviera más oferta
para sus clientes e introducir nuevas actividades. Estas nuevas actividades con objeto de mejorar o ampliar la afluencia de gente al edificio. Entre otras, o sea, las actividades nuevas que recoge este estudio pues son la de un supermercado, la de actividades lúdico-recreativas y deportivas e incluso la ampliación de locales comerciales. Mercasa realmente no descubre nada, es decir, lo que pretende el estudio es generar más movimiento en una zona para que ese movimiento genere mayor cliente. Eso es obvio, es decir, si por la puerta de tu negocio pasan muchísimas más personas, es evidente que tendrás más posibilidades de tener clientes de si no pasa nadie. ¿Cómo hacemos que vaya la gente? Pues mejorando y creando ofertas. Pues, como hemos dicho, con un mercado más moderno, con la protección y la potenciación del mercado tradicional, con un supermercado, con más comercio, con una mejor adaptación del edificio a la urbanización y a la zona, con mejorar los espacios libres, mejorar los aparcamientos, etc. Es decir, creamos un punto importante de afluencia de gente para mejorar el número de clientes, que es en definitiva lo que se pretende. Esto además es evidente que no solo influye a la gente del mercado, a los explotadores del mercado, es evidente que influye a toda la zona, porque si hay una persona que va hasta ese edificio, evidentemente va a pasar por la puerta del comercio colindante y se verá favorecido de igual manera. Hay dos ejemplos muy claros, ya lo he dicho al principio. Uno de ellos es Belén Málaga. Belén Málaga afrontó la modernización de su mercado municipal, hizo un edificio nuevo, mejoró el aspecto y la eficiencia, la tecnología de ese edificio, introdujo la figura del supermercado, mejoró la organización y los accesos, y eso en qué se ha traducido? Se ha traducido en que tenía un mercado obsoleto y a punto de desaparecer, en un mercado que yo he tenido la oportunidad de reunirme con los explotadores de aquel mercado y los cuales me han transmitido que han triplicado sus ingresos desde la apertura del nuevo mercado. Es más, al día de la fecha están solicitando la ampliación de su mercado tradicional porque ven que tienen posibilidad de mejorar la oferta y de esta forma mejorar su cuenta. Otro ejemplo claro, desde mi punto de vista, es el P4 municipal, y además un ejemplo muy cercano. En el P4, ¿qué pasa? Tenemos varios supermercados y un equipamiento bastante considerable que hace que haya mucha afluencia de gente. ¿Eso en qué se traduce? Esa afluencia de gente se traduce en clientes. ¿Qué pasa en el P4? Posiblemente sea el área con más actividad del municipio de Las Muñecas y que continuamente se crean nuevos comercios y se establecen nuevos comercios. De hecho, como ejemplo de esto, no solo lo creo yo, sino que lo creen también los actuales concesionarios del mercado, porque son ellos los que pidieron que cuando hiciéramos el mercado provisional, aunque eso no sea el punto de este pleno, cuando hiciéramos el mercado provisional, que lo pusiéramos en ese barrio, en el P4, para que estuviera en el camino hacia el Mercadona y de esa forma poder captar clientes. Bueno, cuando este estudio, cuando Mercasa hubo terminado este estudio y lo presenta en el ayuntamiento, yo personalmente y algunos compañeros, incluso la alcaldesa, nos reunimos con los distintos explotadores y concesionarios, con aquellos representantes y con aquellos explotadores que tuvieron a bien venirse a sentarse con nosotros y les transmitimos el contenido de este estudio. Y la mayoría estuvo de acuerdo con la figura del supermercado, entendieron el modelo que planteaba Mercasa. De hecho, Mercasa también nos ha transmitido que también se reunió con bastantes concesionarios del actual mercado y también nos ha transmitido que la respuesta fue similar, es decir, de apoyo a su estudio. Es verdad que la alcaldesa se ha comprometido públicamente a que no iba a ir a un supermercado, pero sí los explotadores no estaban de acuerdo en introducir esa figura. Y en este caso, como hemos visto en las reuniones que nosotros hemos mantenido, los explotadores no han dicho eso. Han dicho todo lo contrario. Eso es mentira. Por todo esto, y porque también... Está hablando. Por favor, se ruega silencio. Es que mientes más que algo. Haga usted el favor de callarse.
Por todo esto, y también, gracias señora presidenta, por todo esto y también porque así lo recogíamos en nuestro programa electoral y con ello damos cumplimiento al compromiso adquirido con una amplia mayoría de la población de Almuñécar, que fue un reflejo del resultado electoral de las elecciones de 2015, traemos hoy para su aprobación el anteproyecto y el estudio de viabilidad económico-financiero, documentos necesarios según ley para la licitación del nuevo mercado municipal de Almuñécar. Pero, ¿qué es el documento que traemos esta tarde? Es un anteproyecto y un estudio que dice que es económicamente viable. ¿Cómo lo ha redactado Mercasa? Evidentemente con total independencia y además en función y en base a su experiencia y a sus conocimientos. ¿Es un documento definitivo? Evidentemente que no. Es un paso previo al documento definitivo que será el proyecto del mercado. ¿Qué va a definir ese proyecto? Además del anteproyecto que hoy presentamos, lo va a definir sobre todo el pliego de la licitación. ¿Cuáles serán los extremos que pretendemos introducir en ese pliego? Pues que, por supuesto, el edificio gire en torno al mercado tradicional de abasto. No es cierto que se reduzca la importancia del mercado tradicional. Este pliego deberá recoger, no es cierto, y lo explico, es verdad que recoge el número de 32. ¿De dónde sale ese número 32? Lo explicamos ayer en la reunión que mantuvimos. Mercasa, a la hora de redactar su informe, se pasa por el mercado y detecta el número de puestos que están funcionando. Es decir, al total, este 32 sale de la resta del total de puestos disponibles, menos los puestos vacíos, menos los puestos que están repetidos, es decir, menos los puestos de aquellos concesionarios que tienen duplicado o triplicado. Otro extremo que debe recoger el pliego, pues serán, por ejemplo, las dimensiones máximas que irán en función del anteproyecto presentado. Vimos en la reunión de ayer con los técnicos municipales que la ordenanza permite una edificabilidad muchísimo mayor, de hecho, del doble de lo que recoge el anteproyecto. Evidentemente, nosotros recogeremos en el pliego que se puntuará mejor aquellas ofertas que reduzcan la edificabilidad, siguiendo digamos, la idea del estudio de Mercasa, es decir, favorecer tanto el mercado provisional como la instalación de nuevas actividades e iniciativas, y